Buenas noches, hermanos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Estamos muy contentos de otro día más, ¿verdad? Que Dios nos da. Y hoy vamos a hablar de la segunda epístola de Tesalonicenses. Está muy buena esta carta. Y bueno, Pablo da gracias a Dios por su fe, amor y perseverancia, paciencia en todas sus persecuciones y tribulaciones. Pablo comenzó a escribir la carta porque ellos estaban siendo perseguidos, maltratados, y bueno, ellos pensaban que ya había venido el Señor por toda la situación que ellos estaban viviendo. Pablo los animaba a que siguieran adelante en el Evangelio porque con tanta persecución que ellos tenían, su fe podía ser quitada en el Evangelio por toda la situación que ellos estaban viviendo. Entonces Pablo los animó a seguir adelante. Recuerden que ustedes van a tener una corona incorruptible. Les decía que ellos van a estar con el Señor. Les hablaba, les decía para que ellos siguieran animados en el Evangelio y que aquellos que los habían maltratado iban a estar separados de Dios, iban a tener su pago. Entonces ellos en el primer capítulo, los animó a seguir adelante en el Evangelio, sabiendo que ellos estaban muy atribulados. Y bueno, al estar yo leyendo Segunda de Tesalonicenses, me recordé de Chamula, tierra de sangre, a donde los cristianos eran perseguidos y entre más perseguidos eran, más se convertía la gente por ver la fe que ellos tenían. Los mataban, les quitaban sus tierras y aún los que mataban a esa gente se convertían por ver la fidelidad que ellos tenían, aún matando a sus hijos, matándolos a ellos. Ellos seguían adelante, o sea, no les importaba dar su vida por causa del Evangelio. Y me acordaba yo de esta película, ¿verdad? Y digo, Señor, cuanto más ellos tenían persecución, más se afianzaban en Dios y no se desanimaban. Así debíamos de ser como los de Tesalonicenses, ¿verdad? Era un ejemplo para muchas comunidades. Ellos eran ejemplo para otras comunidades de Asia, de a donde iba Pablo. Ellos eran admirables por lo que ellos hacían. Bueno, en este capítulo, bueno, eh, está hermoso, ¿verdad? Y en el segundo capítulo, pues Pablo pasa a tratar un asunto, el regreso de Jesús y el día del Señor. Les dijo, no se dejen engañar, eh, de que si el Señor, muchos decían que la resurrección ya había venido, ya había pasado y que se habían quedado, por otros hablaban como si fuera una doctrina que ya había pasado, otros estaban siendo como que los engañaban, les decían, no es que ya vino el Señor y ya se quedaron, y bueno, eh, ellos pensaban que ya había habido la resurrección. Entonces Pablo les dijo que no, que todavía que no se dejen engañar por carta, por espíritu o por palabras. Y yo me recordaba en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo, mucha gente dice, el Señor ya viene. En ese tiempo ellos ya pensaban que ya había venido. Y mucha gente ahora dice, mucha gente dice, es que la pandemia y nos inyectaron la marca de la bestia, ¿no? Y comienzan a sacar cosas para decir que el Señor ya viene. Entonces dicen, no, con esta pandemia y con todo lo que está pasando, el Señor Jesús ya viene. Y mucha gente hasta ha dicho, en tal fecha va a venir Jesús, ¿no? ¿Y cuántas profecías no se han cumplido? O sea, profecías de hombre, porque las profecías que están escritas en la palabra se van a cumplir. Y bueno, y nos estamos como que nos estamos, en vez, lo que dice la Biblia, muchas veces nos hacemos ideas, ¿verdad? La gente, aún como gente que conoce de Dios, a veces dice, por esto va a venir Jesús, por aquello es que ya viene Jesús, ¿no? Pero tenemos la Biblia y Pablo, profetizó algo, que cómo iba a ser la venida del Señor, ¿verdad? Y aquí Pablo les estaba diciendo, ustedes no se sientan no se engañen. Cuando venga el Señor, primero va a venir la apostasía.
¿verdad? Aquí Pablo le estaba diciendo, apostasía es renunciar, que se hace renunciar de sus creencias, ¿verdad? Renunciar de las creencias. Eh, los eventos que anunciarán su regreso serán muy públicos y evidentes. Pablo les estaba diciendo, no, ahorita todavía no, sino hasta que venga la apostasía y la iglesia dice que se despegaría de sus raíces de su fe, alejarse de las escrituras, paganismo, o sea, la iglesia sería un poco sería pagana con un poco de Biblia. Cuando vemos esto, ¿verdad? Que hablaba de la apostasía, Pablo, antes de que venga el Mesías, tiene que haber la apostasía. Y hoy vemos en el mundo, ¿verdad? En el mundo cristiano, porque la apostasía va a comenzar por la casa por la, por la casa de Dios, o sea, donde deberíamos de conocer Biblia, deberíamos de estar pendientes de lo que dice la Escritura, pero hoy vemos muy tristemente la apostasía en muchas iglesias, ¿verdad? O en muchos lugares se ve la apostasía, cuando dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a estar haciendo cosas como pecado es transgredir la ley de Dios. Este hombre tiene una característica, alguien que se opone a las leyes divinas o a la palabra de Dios. Entonces, vemos muy tristemente que mucha gente, en vez de venir a la palabra de Dios o a lo que dice la Biblia, comienzan a poner reglas de hombres, o sea, o comienzan a dejar la palabra y comienzan a poner sus propias reglas. Entonces la apostasía va a comenzar, ¿verdad? A donde no querríamos que comenzara, ¿verdad? Pero muchas veces, tristemente, vemos los movimientos feministas, vemos la LGBT y vemos que se están metiendo en la congregación, una iglesia pagana. Vemos la apostasía como la iglesia pagana que ahora dice, ay, pues Dios ama a todos y ya vemos que el pastor se volvió gay o la pastora lesbiana y así creen que Dios así está bien porque creen en Dios, ¿verdad? Y comienza la apostasía. Entonces Pablo le estaba diciendo eh, que comenzará con la apostasía y con el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y anticristo es alguien que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, un líder que rechaza todo tipo de culto. Aquí está hablando en segunda de Tesalonicenses 2, está hablando acerca de esto. Y bueno, en este tiempo que estamos creyendo, ¿verdad? Muchas veces nos estamos desviando por cuestiones de como antes pasaba, ¿no? Cuando un presidente salía, de momento inventaban el chupacabras. ¿No? Y decían, no, es que el chupacabras que está en los montes, y en vez de estar viendo que el presidente se llevó el dinero, que hizo mal su trabajo, pues nos desviábamos en el chupacabras y todos hablando de chupacabras. Y está pasando así muchas veces. Estamos hablando de la vacuna, estamos hablando de que sí es de la marca de la bestia, que si, no sé, todas las situaciones que se ven, si la pandemia es que ya de veras ya viene Cristo, pero no nos vamos a la escritura. Y entonces la escritura nos dice que tiene que venir la apostasía primero. Bueno, y bueno, dice, un líder, el anticristo será un líder que va a rechazar todo concepto de fe, un liderazgo ateo comunista. Bueno, eso es lo que va a ser el anticristo. Y vemos, tenemos que saber, hermanos, que este hombre va a rechazar todos los mandamientos, toda la escritura, y vemos una sociedad que rechaza la Biblia, los mandamientos. Cada vez la humanidad rechaza todo concepto de Dios y su palabra. Vemos en este tiempo, ¿verdad?, que la gente se está volviendo atea, y vemos la situación y decimos, Dios mío, tenemos que clamar al Señor, hablarles de la palabra, ¿verdad? Y hace 2000 años, con los de Tesalonicenses,
pasaba lo mismo, ellos ya pensaban que ya había venido el Mesías. Y bueno, ¿cuántas veces, verdad? Nosotros también decimos, esta vez si viene, ya va a venir, ya pasaron 2000 años y el Señor va a venir, pero se va a cumplir la palabra, ¿verdad? Y dice que está deteniendo a ese hijo de perdición, ¿verdad? Que se manifieste en toda su totalidad, ¿verdad? En Israel y en todas las naciones. Bueno, aquí habla de Daniel 12:1 y Mateo 24, habla que el Señor está deteniendo al hijo de perdición y el ángel Gabriel, que es el defensor de Israel, ¿verdad? En Daniel una profecía que la citó Jesucristo en Mateo 24 y Pablo en segunda de Tesalonicenses, que se manifieste ahí este hijo de perdición. Dice que el anticristo no será un hombre religioso, al contrario, negará toda existencia de Dios, se pondrá al mismo, se pondrá como la máxima autoridad, como Dios, ¿verdad? Y apenas me recordaba yo también de que apenas salió que en Israel decía, es que ya hay uno que se llama anticristo, ya se nombró anticristo, ¿verdad? Bueno, en Israel hay muchos que se han nombrado anticristos, pero este dice que no va a ser un hombre que no tenga religión, o sea, no va a ser un religioso, va a ir en contra de todo culto hacia Dios. Entonces tenemos que ver segunda de Tesalonicenses. Pablo citó esta carta porque la primera carta a lo mejor no fue tan explícito y entonces les tuvo que hacer la segunda carta para que ellos comenzaran a entender y no se confundiera. Entonces fue la segunda carta para volverles a decir que cómo iba a ser la resurrección, la venida del Mesías. Entonces, ellos, pues les pasó como a nosotros hace 2000 años, con toda su situación difícil que ellos estaban viviendo, ya pensaban que ya el Mesías ya había venido. Y aquí mucha gente, ¿verdad? En este tiempo tenemos que darles la esperanza, ¿verdad? De que, bueno, si realmente en este tiempo Jesús ya viene, en vez de estar atemorizados por lo que está pasando, en vez de estar, asustarnos, pa, o debemos de prepararnos porque vuestra redención está cerca, ¿verdad? En vez de estar espantados que si la vacuna, que si los virus, que si van a venir más, que como dice Mateo, los rumores de guerra, pestes, hambre, tenemos que estar gozados y alegrados porque vuestra redención está cerca. Entonces hay que darle las palabras de aliento a la gente eh, para que ellos también, ¿verdad? Se sientan felices, no atemorizados de lo que está sucediendo. Bueno, eh, hay el anticristo, eh, como les decía, no será un hombre religioso, rechazará todo concepto de fe y pues tenemos que saber, hermanos, que a veces, pues, si vienen las ideas que a, a la congregación, ¿verdad? Hay gente que dice, no, ¿para qué guardar mandamientos? Ay, no, nadie puede obedecer a Dios, mejor así, ya nos vamos, no. Tenemos que quitar esas ideas, porque si el Señor dijo el que me ama guarda los mandamientos, pues tenemos que saber que sí podemos, todo lo podemos en el Señor. Y entonces, hermanos, tenemos que volver a la escritura, volver a la palabra, ¿verdad? Volver a los mandamientos y quitar todo, orar para que el Señor, ¿verdad? Que las congregaciones se quite todo ese espíritu de apostasía, ¿verdad? Sino que se abre la palabra en las congregaciones. Bueno, y el 3, bueno, pues el 3 está también bien duro, ¿no? Porque habla acerca de que Pablo les ordena en el nombre del Señor, os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Pablo les decía que lo imitaran, que él no andaba desordenado. Pablo trabajaba en la obra y hacía
hacía trabajos desordenadamente. Es que en ese tiempo yo creo que como decían que ya vino Jesús, dejaban sus trabajos, ya no querían hacer nada, estaban de ociosos y decían, bueno, ya es que ya viene el Señor, ya no estudiemos, como antes pasaba que les decía, ya dejen los trabajos, eh, no hagan nada, ya viene el Señor Jesús. Y la gente pues, ay, se agarraba y decía, pues no, no hacemos nada. Y entonces Pablo aquí los exhorta porque dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, que imitaran a Pablo, porque Pablo trabajaba en la obra y también trabajaba, dice que hacía carpas, pero era muy duro traer carpas, lo que decía que hacía talif. Ellos, los mantos de oración eran como sus carpas. Él trabajaba con sus manos y trabajaba en la obra. Para no, dice, yo nunca les fui una carga, ¿verdad? Siempre fui un hombre que trabajé, imítenme a mí, ¿verdad? Entonces dijo él, están de desordenados y nada más andan de chismosos. O sea, con tanto tiempo que tienen, andaban en asuntos que no les correspondía. Entonces Pablo les exhortaba a que pues no se llevaran ni con ellos, porque a lo mejor eso se le iba a pegar a otros, ¿no? De no querer trabajar. Entonces, bueno, ahí Pablo estaba exhortándolos a ellos y bueno, dijo, bueno, Pablo era tan un santo, ¿verdad? Imitar a Pablo, le dijo, háblenles con amor, no les hablen mal, o sea, háblenles bien, trátenlos con amor, díganle las cosas bien a esos que no quieren trabajar. Entonces, segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Pues nos habla, son 3 puntos, la persecución, tener gozo en medio de la persecución, también, eh, hablando del hombre de pecado y el hijo de perdición, y el 3, el trabajo, ¿verdad? Que pues que el obrero, el deber de trabajar. Así es que está hermosa esta carta, léanla, busquen, investiguen, ¿verdad? Porque es lo que está pasando en este tiempo, hermanos, y queremos, ¿verdad? Que en este tiempo, pues como dije, que nos dejemos engañar por todo lo que se dice, ¿verdad? Porque la tele dice una cosa, otro dice otra cosa, y vamos de cosas que anda diciendo la gente, ahora sí que de chismes a veces, ¿no? Y no estamos en la palabra de Dios, o sea, vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo va a venir el Señor Jesucristo? Y si tú te vas a la Biblia, vas a quitarte de muchos temores, porque mucha iglesia anda en temor. Mucha iglesia anda temerosa, pero cuando tú vayas a la escritura y vayas a buscar la verdad de Dios, entonces todas tus dudas se van a disipar, todos tus temores se van a ir. Y bueno, esto es lo que dice segunda de Tesalonicenses. Y bueno, y al final, ¿verdad? Que dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así es que, hermanos, lean segunda de Tesalonicenses y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.